Buenas tardes chicos, les voy a explicar acerca de las fichas. Espero este video les sirva mucho y puedan realizar eh, la tarea que se les asignó. Para iniciar debemos de saber qué son las fichas. Entonces, las fichas son instrumentos en los cuales se plasma por escrito información importante tras realizar la búsqueda de la misma. Al organizar la información es más fácil concretarlas en ideas sobre un tema y encontrarlo con facilidad al momento de estudiar. Tradicionalmente, una ficha mide entre 14 centímetros por 18 centímetros. También se utiliza el tamaño de media carta, que es entre 13.5 por 20 centímetros. Pero esta puede variar según el tamaño, acorde a la cantidad de información que el investigador necesita recabar. No obstante, no es tan importante el tamaño, sino comprender que sirve para anotar los datos necesarios para localizar la fuente de información. De esta forma, nos proporciona una visión completa y ordenada de la información y de las fuentes revisadas. Actualmente es muy común la utilización de ficheros electrónicos debido a la práctica que se utiliza y para acceder mucho más fácil a la información y localizarla en un documento digital. También se recomienda levantar la referencia bibliográfica de manera electrónica. Una vez encontrada la información, facilita el trabajo de redacción de informe final. Esto es de acuerdo a lo que yo les hablaba la vez pasada. Les decía que hicieran una carpeta y en un documento, ya sea de Word o un documento Google, pudieran insertar lo que son las direcciones de los correos donde ustedes eh, recopilaron la información, los libros, las revistas, también monografías que ya hay acerca de ese tema que están trabajando. En los tipos de ficha existen diversos tipos. Las variantes de esta función son que la fuente de donde se trae la información es de ahí donde se designa este nombre. Las fichas más comunes y que van a conocer durante todo lo que es una investigación están las bibliográficas, que son del libro específicamente. Están las hemerográficas, que son de revista o periódico. Están las audiográficas, que estas vienen de un material sonoro, ya sea cuando se presenta un video o a lo mejor es una investigación documental que está ayudando a recopilar información acerca del tema. Un video gráfico, el material del video. Cuando nosotros solicitamos que ustedes observen un video, ya sea digamos, del calentamiento global, y lo quieran plasmar en una ficha. La iconográfica, que procede de pintura o fotografías. Epistolar, que puede ser de cartas. Información electrónica, que son de medios electrónicos. Trabajo o de contenido, que son algunas de las que comprenden las anteriores. También está de crítica a la fuente, que hace una revisión del autor de su experiencia acerca de un determinado tema. Acá ya caemos a las fichas más importantes. Entonces, tenemos las fichas bibliográficas, que son las que estamos trabajando en este momento, las fichas de trabajo o de contenido y las fichas de crítica a la fuente. Recordemos que en esta investigación se van a aplicar los 3 niveles de lectura: el nivel literal, el inferencial y el crítico. Entonces son 3 niveles que pueden abarcar, y en este caso también las fichas tienen que llevar una crítica. Entonces, acá nos habla que la diferencia básica de las dos primeras es que en las bibliográficas se anota la referencia bibliográfica y en algún comentario que nos ayuda a relacionar el contenido. En las de trabajo o contenido, además de la referencia bibliográfica, también haremos uso de nuestra creatividad, un análisis crítico o bien de síntesis. Recordemos que toda información necesariamente tiene que estar resumida en parte. Acá ya llegamos a lo que son las fichas bibliográficas.
Recordemos que debemos de saber bien antes de poder llevarlo a la práctica. Las fichas bibliográficas nos ayudan a localizar el sitio exacto de donde se extrae posteriormente la información. Al encontrar un documento cuya información es valiosa e importante, se desea registrar en qué lugar se encontró una ficha bibliográfica. Parte de una ficha bibliográfica. Tenemos que tener el número de la ficha. Por ejemplo, si nosotros decimos vamos a hacer la ficha número 1, de acuerdo a mi bosquejo, tengo que numerarla. Esto para que lleven un orden. Si parte de una serie de fichas, estos números deben de llevar una secuencia progresiva. La referencia según el autor. Esta facilita la realización final de las referencias bibliográficas. El tema. Recuerden que siempre el tema es una parte importante dentro de la investigación, el marco teórico, de toda la investigación. Una breve descripción de lo que llamó la atención sobre el contenido. No debe ser más de 1 o 2 líneas, pues no es esa la intención de este tipo de fichas, sino que va a ser claro, preciso y conciso. Por ejemplo, acá en la primera gráfica tenemos las partes de una ficha. Ahí está exactamente cómo ustedes van a colocar la información. Referencia bibliográfica, el tema y el número. Y abajo, si ustedes van a dar una información propia, información propia. Pero es importante siempre tomar en cuenta esas 3 características. Tenemos las fichas de trabajo y de contenido. En ellas se coloca la información más importante que se utiliza posteriormente. Se trata de una herramienta que ayuda a ordenar y clasificar los datos consultados, pero sobre todo colocar las observaciones y críticas de manera sintética. Cuando hablamos de manera sintética, recuerden que no es que vamos a decir esta información no sirve, esta información está errada, sino tenemos que ser muy cuidadosos con lo que realmente vamos a retomar. En este tipo de ficha, el investigador pone de manifiesto su habilidad para profundizar el tema. Realiza una unión entre la lectura y la reflexión, dando como resultado una información valiosísima. Las partes de esta ficha son las siguientes. Igual, como toda ficha debe llevar su número. Se trata de una serie de fichas del mismo documento y la enumeración puede ir del 1 al 2, del 2 al 3 y así básicamente enumerarla. Referencia bibliográfica según Vancouver. Si ustedes pueden apreciar todas las fichas llevan de referencia a ese autor, entonces tienen que citar de acuerdo a lo que le está pidiendo. Entonces van a escribir la referencia bibliográfica, por ejemplo, según el doctor tal y tal. Si es una enfermedad, recuerden que tienen que citar. Si es una definición, igual según la Real Academia Española, según digamos Wikipedia, si van a citar a Wikipedia, porque en ciertos casos hay información que tal vez no se puede encontrar en otras páginas web, pero no necesariamente que se van a ir todos a Wikipedia, no, tienen que buscar información que de verdad tenga una procedencia real y que no sea manipulada. El dato, el tipo de ficha de trabajo, entre paréntesis, el título, el dato o contenido, que esta varía según se trate de una ficha o cita textual de resumen, paráfrasis, interpretación o mixta, que puede ser combinada. Igual acá en el gráfico se les presenta el orden, igual, para que ustedes se puedan dar una idea de lo que realmente va a ir dentro de su ficha. Acá nos habla que las fichas de trabajo contenido tienen una función: acumular información referente al tema de investigación, ordenar la información, dar la base para clasificar el material a utilizar. Una ficha de contenido también puede tener ideas o datos de otros, observaciones personales, ser textual, citar, por ejemplo, según la Real Academia Española,
los textos literarios son esto y esto y esto. Resumir el texto es otra de las características que se caracteriza dentro de esta ficha. Entonces, tienen que retomar cada uno de estos pasos para poder realizar un buen trabajo. Los tipos de fichas de trabajo y de contenido. Están las de cita textual, están las de resumen, están las de paráfrasis, están las de síntesis, interpretación y las mixtas que pueden ser combinadas. Ustedes pueden tomar cualquiera de estos ejemplos para poderlos aplicar en sus fichas. Acá más abajo hay ejemplos. Acá le habla acerca de lo que son la sinopsis, la traducción, el comentario, las mixtas. Entonces vamos a bajar acá abajo y están las fichas bibliográficas. Recuerden que es de vital importancia de que ustedes lean esta ficha para poder entender. Entonces, ficha bibliográfica. Inicia con citando a los autores. El número de fichas, si lo pueden ver en esta partecita que está acá, está el número 1. Los factores asociados al nivel de conocimiento. Vamos a citar el encabezado específicamente de esa información. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Investigación de estudiantes de medicina, ¿de dónde? De Perú en el 2011. Entonces ustedes van a especificar dónde encontrar, de dónde procede esa información y en qué año se emitió. El artículo presenta los resultados del nivel de conocimiento y actitud de los estudiantes. Entonces, ese es el nivel que yo le voy a aplicar, un resumen de una frase completa. Resumiendo lo más corto, no es que vamos a escribir un párrafo, solo es una idea de lo que va a tratar esa ficha. Acá en las fichas de trabajo y de contenido, igual citamos el nombre completo o los nombres completos de los autores, lo que es el número de ficha y el encabezado igual. Entonces, como ya es una ficha de cita textual, la que tomamos, entonces vamos a emitir lo que está diciendo dicho autor o lo que se dice en dicha página web o ¿cómo le llamamos? Un artículo, ya sea periodístico, de revista. Entonces lo vamos a citar acá. Si vamos a hacer una de resumen, igual lo pueden aplicar así en esta parte. Ahí están los ejemplos. Las de paráfrasis, que como su nombre lo indica, vamos a parafrasear una información. Esta sí puede ser un poquito más amplia. Interpretación y contenido, lo que nosotros entendemos. Ustedes pueden tomar uno de los tipos y enmarcarla en su ficha. Entonces, acá en este documento que les voy a compartir igual aparecen. Ustedes pueden ir y fijarse en los ejemplos. Acá abajo también tenemos la referencia bibliográfica de donde viene este documento, de donde fue y traía toda la información. Entonces, con este ejemplo, ustedes se van a ir a iniciar sus fichas. Mañana las personas que van a exponer lo pueden hacer en el colegio y las que no van a exponer en el colegio, yo les voy a estar avisando por la tarde para que se puedan conectar. Entonces, espero les sirva este video y sea de mucha ayuda para que ustedes puedan iniciar ya con la redacción de sus fichas. Elaborar 5 y 5 quedamos. Entonces, para que lo recuerden, son 5 fichas de bibliografía y 5 de contenido.